¿De acuerdo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 120. Salmo 120. Nadie puede negar que vivimos en un mundo hostil, ¿verdad? Esta última semana hemos estado muy pendientes de la pequeñita Ariana. Nuestro corazón se ha encogido al recibir los mensajes de su estado de salud, de su extrema delicadeza, de su empeoramiento, ¿verdad? La hija de Juan y Noemi. Hemos sido testigos de la angustia de los padres. Hemos tenido el corazón en un puño poniéndonos en su lugar y hemos estado orando y seguimos orando por la pequeña Ariana. ¿Amén? Oramos que el Señor la saque de la UCI y pueda recuperarse. Oramos por verla de nuevo entre nosotros. Y estas semanas también estamos siendo testigos de cómo un virus, el famoso ya coronavirus, originado en China, pone en jaque a toda una ciudad, a una nación, y de hecho pone en jaque a todo el mundo. Se están cancelando vuelos, congresos, grandes eventos. Hasta se pide que, por favor, no se hagan reuniones familiares en algunos países, como en China. Todo por un microscópico agente infeccioso. Desde la entrada del pecado vivimos en un mundo hostil. En Génesis capítulo 3, al comienzo de nuestras Biblias, el Señor maldice la tierra. ¿Y esto qué sugiere? ¿Qué produce? Pues produce que la tierra ya no produzca como producía antes. De hecho, ahora va a producir espinos. También vemos que la mujer va a dar a luz con gran dolor. A causa del pecado, el mundo se ha vuelto hostil. Virus, bacterias, enfermedades, infecciones, sufrimiento, muerte. Pero hay incluso otro aspecto de esa hostilidad que ha afectado mucho más gravemente al ser humano que la mera enfermedad física. Y es que el pecado ha afectado al corazón del hombre. El hombre se ha vuelto hostil contra Dios y también se ha vuelto hostil unos con otros. Y el mejor ejemplo lo vemos de nuevo en Génesis, que es lo primero, hermanos, que ocurre con la venida del pecado. Dice Génesis capítulo 3, versículo 8, que Adán y Eva oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El hombre huye de Dios, se esconde de Él, se quiebra la relación entre Dios y los hombres. Pero ¿qué es lo que Génesis dice también acerca de la relación unos con otros? Bueno, primero Adán y Eva, ¿verdad?, cubren su desnudez uno del otro. Pero esa hostilidad desemboca en Génesis 4:8, dice que Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice el texto? Y lo mató. Y desde este primer asesinato, millones y millones de personas han muerto en muchos más asesinatos, guerras y conflictos. ¿Es el hombre hostil el uno con el otro? ¿Lo es? Sí, ¿verdad? Pero es que aún podemos indagar más profundo, porque existe otra hostilidad manifiesta en las Escrituras. Se trata de la enemistad que el mundo tiene con los creyentes. El mundo por un lado, los creyentes por el otro lado. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en cómo los apóstoles fueron martirizados, fueron perseguidos. Los cristianos también del primer siglo y en la historia de la iglesia han sido perseguidos, asesinados por el mundo. Y es que primera de Juan capítulo 3, versículo 10, ahí el Señor hace una clara distinción entre los hijos de Dios por un lado y los hijos del diablo por el otro. A lo largo de la historia el mundo ha sido hostil y sigue siendo hostil con los creyentes. Y esto es precisamente lo que está viviendo nuestro salmista en este pequeño Salmo 120. Él es consciente de que vive en un mundo hostil.
Y no es consciente porque está sufriendo una enfermedad que sepamos, o porque su huerto o su pequeño jardín ha dejado de dar patatas y da espinos, no sabemos, ¿verdad? Pero en este caso observamos y vemos cómo el creyente del Antiguo Testamento sufre en sus carnes, como hijo de Dios, la hostilidad de aquellos que son enemigos del Señor. Es un panorama desolador. Pero hay esperanza en medio de la dificultad. Y este Salmo 120 nos da motivos para no desesperar en nuestro peregrinaje diario por este mundo. Y estos motivos están fundamentados en la palabra de Dios, en la confianza, en un Dios fiel y poderoso que cuida de nosotros sus hijos conforme vamos caminando, peregrinando por esta vida hasta el cielo. Fijaros, vamos a leer el Salmo 120. Salmo 120 comienza así: cántico de ascenso gradual. Versículo 1. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Vamos a orar un momento. Vamos a pedir ayuda al Señor. Señor, te pedimos ayuda para comprender un salmo escrito hace miles de años en una cultura diferente a la nuestra. Pero confiamos, sabemos, porque tu palabra lo dice, que es inspirado por ti y es útil para cambiar nuestro corazón y hacernos más como tu Hijo Jesús. Y eso esperamos, oh Dios. Trae salvación en esta tarde al que no te conoce. Trae santificación a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si habéis observado cómo el salmista sufre por su condición de hijo de Dios. Él es un bicho raro. Él tiene convicciones que son distintas de los que no son creyentes. Quizá esto también te pase a ti, allí donde estés. Al ser creyente, cristiano, tienes una mentalidad diferente. Tienes unas metas distintas en la vida, distintas a las de tus compañeros de trabajo. Tienes objetivos diferentes que tus compañeros de estudios en clase o de tus familiares que no son creyentes. Hay una diferencia, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, no queremos hablar ni actuar como los demás porque queremos honrar al Señor. Y esto trae hostilidad. O quizá estás proclamando, compartiendo el Evangelio con alguien y esto trae rechazo y conflicto con los demás y realmente sientes esta hostilidad. Si es así, este Salmo 120 te llama a confiar en el Señor. En este Salmo vamos a ver dos exhortaciones para peregrinar victoriosamente en medio de un mundo hostil. Somos peregrinos en un mundo hostil y el Señor nos exhorta a caminar de manera victoriosa. ¿Cómo? Los versículos 1 al 4 nos van a exhortar peregrinando, a peregrinar confiando en el Señor. Peregrina confiando en el Señor. Es un hecho que sufrimos, ¿verdad? Si yo os pidiera que levantarais la mano, creo que todos diríais, sí, yo sufro. Pero el Señor, hermanos, no es ajeno a nuestro sufrimiento, a nuestra necesidad. El versículo 1 comienza diciendo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. No conocemos al autor de este salmo, solo sabemos que es el primero de una serie de cánticos que, veis el encabezamiento, pone cántico de ascenso gradual, va del Salmo 120 al 134. Esto significa que estos salmos se cantaban mientras los peregrinos, los adoradores, viajaban de todas partes de la nación de Israel y más allá, y peregrinaban al epicentro de la adoración de Israel, esto es Jerusalén,
y el templo, el tabernáculo. Y allí ofrecían sacrificios al Señor y volvían a sus lugares de origen. Y como digo, desconocemos al salmista, pero conocemos lo que escribe. Y comienza, no pierde un segundo, en mi angustia clamé al Señor. Este versículo nos dice que el autor ha acudido al Señor en momentos de dificultad, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera reacción del salmista? Ante la angustia, clama a Dios. Clama a Dios. Esta palabra angustia da a entender desazón o gran ansiedad. Literalmente esta palabra significa estrechez. Es la misma palabra que utilizó Jonás cuando estaba dentro del vientre del gran pez. Literalmente sentía estrechez, angustia. Y él dijo exactamente igual: en mi angustia clamé al Señor. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros? Clamamos, pedimos ayuda, esto es clamar desesperadamente al Señor en momentos de angustia. Fijaros cómo el autor prioriza. Él clama, él acude al único que tiene poder para solucionar su problema. ¿Y qué ha hecho el Señor en su voluntad, en su misericordia? ¿Qué contesta? Y Él me respondió, dice el Salmo, ¿verdad? El autor echa la vista atrás, recuerda la fidelidad de Dios en momentos de angustia. Y nosotros los creyentes vivimos en un mundo hostil. Enfermedades, sufrimientos, conflictos, guerras. Nos amamos a nosotros mismos antes que a los demás. Pecado por todos lados. Rechazo por aquello que y en quién creemos. El mundo rechaza a Cristo. La pregunta es, ¿estamos peregrinando solos? ¿Peregrinas tú solo? ¿Estás caminando tu vida cristiana solo? El Salmo nos exhorta a echar la vista atrás y reconocer que no peregrinamos solos. Reconocer la mano del Señor en nuestra vida. Entonces, ¿qué hemos de hacer en momentos de dificultad? Rebobina. Eso ya no se hace. Eso se hacía antes. Rebobina. Recapitula. Recuerda primero cómo Dios, por gracia, te ha escogido, te ha salvado en Cristo. Él te ha salvado si eres creyente. Te ha salvado de las garras del pecado, de la condenación eterna en el infierno. Eso ya es un motivo de gratitud, ¿verdad? Y hemos de recordar esto. Pero también, segundo, rebobina y reconoce cómo el Padre ha respondido en el pasado a tu petición de auxilio, de acuerdo a su buena voluntad. ¿Confiamos realmente en el Señor? ¿Confiamos en el Señor? Pregúntate, ¿confío en el Señor en la angustia? No hay problema grande ni pequeño para nuestro Dios, para nuestro Señor. Yahvé, el nombre repetido en los versículos 1 y 2, el Señor, en las Américas viene en mayúscula, quizá te viene traducido como Jehová, o Yahvé, el Dios leal, el Dios fiel. Y el Señor es nuestro plan A, ¿verdad? ¿O es que acudimos al Señor cuando ya no tenemos otra opción? El salmista clama al Señor y ¿qué pasa entonces? Este creyente confía en la fidelidad de Dios y por eso puede descansar en esta prueba presente. Mira atrás para descansar hoy. Y es que hemos de hacer esto porque somos muy olvidadizos. Yo soy muy olvidadizo, ¿verdad? Llega una nueva prueba y nuestra respuesta es angustiarnos y dudar, porque olvidamos mirar atrás y ver cómo en nuestro peregrinar por este mundo hemos sido ayudados constantemente por el Señor fiel. En el pasado, recuerda cómo has clamado al Señor y Él te ha ayudado. Cómo ha respondido. Recuerda su fidelidad pasada para afrontar la angustia hoy. ¿Cuál es el presente aquí? En nuestro salmista, fijaros lo que dice el versículo 2. Este es el presente del salmista. Está rodeado de labios mentirosos
y de lengua engañosa. Por eso dice, libra mi alma, Señor, de estos labios y de esta lengua. El mundo hostil se refleja en lo que el mundo dice. Realmente no, el salmista no nos dice por qué estas mentiras están haciendo tanta mella y desasosiego en este creyente, pero la clave es que el creyente no se está tomando la justicia por su mano, sino que está clamando al Señor por ayuda, y dice en el versículo 2, libra, Señor, mi alma, libra mi alma. Quizá habéis oído hablar de Joseph Goebbels. Él fue uno de los máximos responsables del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Y él acuñó esta famosa frase. Dijo, una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Miente, por tanto, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Este virtuoso de la propaganda mentirosa hizo que muchas millones de personas creyeran que había otras personas inferiores, menos que animales, y fueron exterminadas. Se creyeron la mentira porque se repitió hasta la saciedad. Creo que todos somos conscientes aquí del peligro que entraña nuestra lengua, ¿verdad? Lo hemos vivido en nuestra carne, ¿verdad? Santiago dice en el capítulo 3 que la lengua, versículos 5 y 6, es un miembro pequeño, ¿verdad? Nuestra lengua es un miembro pequeño. Pero versículo 6 dice que es un fuego, un mundo de iniquidad, y que contamina todo el cuerpo. La lengua es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. El peligro de la lengua. ¿Y qué hemos de hacer? El Salmo nos dice que hemos de acudir al Señor, pedirle que nos libre de este tipo de personas, de los mentirosos. Pero para ello, para clamar por auxilio, primero tenemos que ser conscientes de que estamos en peligro, ¿verdad? Hemos de pedir al Señor que nos libre de un peligro de que somos conscientes. Por eso es importante, primero, que podamos discernir la mentira. Porque puede que no estemos reconociendo la mentira a nuestro alrededor, puede que no reconozcamos el engaño. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra de Dios. Y entonces no vamos a poder discernir la sutileza de la mentira. Y si no discernimos, porque somos unos analfabetos bíblicos, no vamos a orar que el Señor libre nuestra alma, como dice el salmista, nos libre de mentiras y engaños de este mundo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra, ser sabios en la palabra, para entonces identificar, poder discernir la mentira. ¿Qué ocurre si no? ¿Qué ocurre si damos pie a la mentira y al engaño? ¿Qué ocurre si no frenamos al mentiroso, al murmurador, al chismoso? ¿Qué ocurre si no frenas en tu mente estos pensamientos pecaminosos que no vienen de Dios? ¿Qué ocurre en tu vida? Poco a poco, esto va a comenzar a hacer mella en tu alma. Y vas a arrinconar la verdad, y vas a dañar tu mente, y por ende vas a dañar a ti mismo, a tu familia y a tu iglesia, y a pecar contra el Señor. Hemos de discernir y orar, líbrame, Señor. Fijaros en esta oración que ora un autor. Dice, Señor, rescátame de las mentiras de los anunciantes que dicen saber lo que necesito y lo que deseo. Rescátame de las mentiras del entretenimiento que promete una forma fácil de alegría. De las mentiras de los políticos que pretenden instruirme en el poder y la moral. Rescátame de las mentiras de los psicólogos que ofrecen dar forma a mi comportamiento y mi moral para que pueda vivir mucho tiempo feliz y exitosamente. Rescátame de las mentiras de los religiosos que curan superficialmente. De los labios de los moralistas que dicen que yo soy el capitán de mi destino.
Rescátame de la persona que me habla de la vida, pero que omite a Cristo. ¿Cómo podemos discernir la mentira? Escogiendo bien nuestra fuente de información. Recibiendo la verdad. ¿Cómo recibimos la verdad? Pregúntate, ¿a quién escuchas? ¿A quién lees? Discierne quién te informa y quién no te está informando. Y hemos de dejar de participar activa o pasivamente en mentiras y engaños que no honran al Señor. Y hemos de correr a Cristo y su palabra. Perteneces a Cristo, ¿verdad? Eres creyente. ¿Es el Señor tu Salvador? Entonces ya no perteneces a este mundo. Ya eres peregrino en medio de un mundo hostil de tinieblas. Entiendo, a veces es difícil ser o no ser partícipe de esto. Pero el Señor nos ha dado recursos para vivir como un ciudadano del reino que va a venir. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que hemos de leer, que hemos de meditar, que ha de moldear nuestra mente. Que estudiamos en la iglesia, por eso estamos aquí ahora. Espero. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes, que nos guía, nos ayuda a comprender la palabra. Tenemos la iglesia, el cuerpo de creyentes. No simplemente venimos como individuos, sino como una familia en la que nos exhortamos al amor y a las buenas obras. Y también acudimos uno a otro en momentos de debilidad y de pecado. Estos son los recursos que nos ha dado el Señor para discernir la mentira. Su palabra, en el poder del Espíritu, en el contexto de la iglesia. Por lo tanto, corre a la palabra, corre a buenas influencias en tu vida, a cristianos maduros en la congregación. Escucha de aquellos que exponen la palabra de Dios, no sus propias ideas y sus chistes. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si no? De nuevo, las mentiras comenzarán a comernos como la carcoma come la madera, poco a poco, y hacer mella en nuestro corazón. Efesios 5:7 dice que no seamos partícipes con los que hablan palabras vanas. ¿Por qué? El versículo 8 contesta. Dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, o diríamos hoy, peregrinad como hijos de luz. No es nada nuevo decirte que el mundo es hostil con el creyente, ¿verdad? Y hemos de clamar que el Señor nos libre de esta hostilidad. Porque si no, nuestro corazón se va a volver hostil y vamos a sufrir. Por eso hemos de orar, libra mi alma, Señor, de la mentira y del engaño. Y el salmista clama al Señor en su angustia y Dios le responde. Él dice, me respondió. ¿Y cómo responde? Haciéndole comprender la siguiente realidad. La realidad de que tarde o temprano, todo aquel que rechaza a Dios recibirá condenación. Esto es lo que dice en versículos 3 y 4. Fijaros, versículo 3. ¿Qué se te dará? ¿Y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. ¿Qué significa esto? Este es un lenguaje de castigo. Está castigando con su lenguaje. Realmente esto es una maldición del salmista. Algo bastante común en esta época. En palabras actuales, el autor está diciendo algo así como, así recibas 1000 veces el mal que estás ofreciéndome. Lo que el salmista desea y lo que está afirmando, aunque nos choque, es que habrá juicio para estas personas. Personas que viven de espaldas a Dios, que odian a Dios, que ignoran a Dios,
que son hostiles con Dios y hostiles con el pueblo de Dios. ¿Y qué dice el texto? ¿Cuál va a ser su fin? Su fin es juicio. Fijaros, versículo 4, agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. En la antigüedad, ¿verdad? Lo habremos visto en las películas, se lanzaban en la guerra flechas ardientes, que no solo mataban, sino que además destruían la ciudad. Eran los misiles de la época. Y esta madera de enebro es una madera que se quema con gran facilidad y retiene el calor. Así cuando parece que el fuego se ha extinguido en la flecha, todavía existe calor suficiente en esa flecha, en esa madera, para que un golpe de viento reavive de nuevo el fuego. De la misma manera, este engañador y mentiroso va a ser engañado pensando que ya no existe peligro en esta vida, cuando en un instante el fuego se va a reavivar contra él mismo. Esta gente va a recibir el castigo justo y merecido. Y puede que lo reciban no en esta vida, sino en la eternidad, donde está reservado el castigo para el día del juicio. La Biblia dice que Cristo va a separar a su pueblo por un lado y a sus enemigos por otro lado, unos para salvación y premio y otros para condenación, como dice Mateo 25. Pero mientras tanto en esta tierra somos peregrinos en un mundo hostil y luchamos contra ellos acudiendo a Dios. Esta es la manera de luchar. Acudiendo a su verdad, confiando en el Señor en la angustia. Por tanto, confía en Dios. Clama a Dios en la angustia. Porque tarde o temprano Él va a vindicar a su pueblo y va a traer victoria final. Peregrina confiando en el Señor, porque Él responde. Y en este salmo encontramos una segunda exhortación. Una exhortación que nos va a ayudar a peregrinar victoriosamente en medio de un mundo hostil. Versículos 5 al 7 nos exhortan a peregrinar esperando la paz. Peregrinamos esperando la paz. Fijaros cómo comienza el versículo 5. ¡Ay de mí! Porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. De nuevo recuerdo que este salmo era cantado por los judíos que iban de todas partes de la nación de Israel, peregrinaban a Jerusalén para adorar allí y ofrecer sacrificios al Señor. Y en su caminar, imaginaros al peregrino, ¿verdad? Pasaban por territorios aquí y allá, plagados de enemigos, pueblos hostiles contra ellos, pueblos hostiles contra Dios. En gran culpa, era culpa de ellos por no haber conquistado la tierra como Dios lo había ordenado. El salmista desea y necesita entonces, en medio de esta hostilidad, desea estar con los que sí tiene verdadera comunión, es decir, con el resto del pueblo y con su Señor allí en Jerusalén. Por eso expresa este lamento tan vívido: ¡ay de mí! Este es un lamento de desesperación. Imagínate andando a las 3 de la mañana por el barrio más conflictivo de la ciudad. Hoy en día decimos el barrio más chungo, ¿verdad? A las 3 de la mañana dirías: ¡ay de mí! Y andarías muy rápido, ¿verdad? En términos bíblicos, este barrio es Mesec y Cedar. En realidad se refiere a dos tribus alejadas una de otra, una en el norte y otra en el sur. Pero para el judío estos nombres hacen referencia de una manera general a lugares habitados por bárbaros, por idólatras, por engañadores, por paganos anti Dios.
Es un poco como cuando decimos que alguien estuvo en la Conchinchina, ¿verdad? ¿Decís esto, en la Conchinchina? ¿Sabíais, por cierto, que es realmente un lugar físico real? Vengo de la Conchinchina, no sé dónde estás, lejos, ¿verdad? No sé si los conchinchinos son paganos o no, pero nos referimos a esta expresión cuando alguien está muy lejos. Y hablamos de esta manera general para un lugar alejado. El punto es el siguiente, ahora que os habéis olvidado de la Conchinchina. Este peregrino del Antiguo Testamento es consciente de que está rodeado a todos lados de hostilidad. Él es consciente de que no pertenece a ese lugar, de que ese no es su destino final. Fijaros qué palabras utiliza en el versículo 5. Dice que soy peregrino, y la segunda parte del versículo dice que habito en las tiendas de Cedar. Estas dos palabras tienen una connotación temporal. Una connotación temporal. Él se expresa de una manera que da a entender que está de paso por allí. Él no pertenece a esa sociedad y se siente como un pez fuera del agua. Creo que alguna vez os he mencionado una de varias ocasiones cuando yo me he sentido como pez fuera del agua. En este caso fue con mi familia. Todavía no éramos los 7 que somos ahora, éramos 5 solo. Pero estábamos de viaje y paramos en lo que pensamos que era un centro comercial. Y estábamos en otro país. Y este centro comercial entramos, los niños estaban llorando, tenían hambre, querían una hamburguesa. Entonces llegamos al centro comercial, era un poco raro, no tenía ventanas, pero nosotros nos metimos allí. Cuando de repente, para nuestra gran sorpresa, la buena noticia es que sí, había una gran cantidad de restaurantes en semicírculo, pero en el centro, un semicírculo enorme, resulta que era un casino. Ahí nos encontramos, mi esposa y yo, con 3 o 4 renacuajos así de pequeñitos, en un casino. Y los niños tenían tanto hambre que allí nos quedamos a comer. La gente pasaba a nuestro lado mirándolo, ¿qué hacen estos aquí? Y yo decía, hijos, rápido, tenemos que acabar ya. No sea que me entren ganas de... No. Pero nos sentíamos como peces fuera del agua y marchamos aliviados de este lugar. Esto es un poco cómo está el salmista expresando cómo se encuentra en este momento. Fijaros el versículo 6. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Traducción actual. Vivo entre terroristas. Ellos buscan la hostilidad. Ellos buscan alimentar un estómago sin fondo de pasiones pecaminosas. Y el salmista está hastiado, cansado de contemplar un modo de vida que no honra para nada al Señor. Está harto de filosofías. Está cansado de actitudes, de palabras, cansado de pleitos, de impiedad, de rechazo, de pecado por todos lados. ¿No te pasa esto? ¿No dices a veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vas a permitir este oprobio, estos insultos contra ti? ¿Cuándo vas a llevarme contigo? ¿Cuándo vas a volver a buscarme para no sufrir más en este mundo? Este mundo hostil contra ti y contra los tuyos. Sufrimos en este mundo hostil porque no tenemos las mismas inquietudes, ni metas, ni anhelos que el mundo tiene. El salmista lo dice de esta manera, versículo 7. Yo amo la paz. Yo busco la paz. La satisfacción del salmista está en la paz. ¿Pero qué paz? ¿De qué paz está hablando? No se trata de una paz como estilo hippie, ¿verdad? Sino que esta paz hace referencia al deseo de vivir una vida tranquila, sosegada en el reino que Dios les ha preparado allí. Se refiere a una satisfacción plena, a vivir a salvo de sufrimiento, lleno, henchido de contentamiento en su corazón,
Él quiere, anhela ese momento cuando sus deseos y sus emociones estén satisfechas plenamente y pueda vivir en paz con sus hermanos y con su Rey, el Señor, Yahvé. Él espera la paz de la que Dios habla en Levítico 26:6. Allí dice el Señor a Israel: daré paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema con esto? El problema es que esta paz no ha llegado aún, ¿verdad? ¿Me equivoco? ¿Vivimos en paz? La paz no llegó a Israel debido a la desobediencia del pueblo. Conocemos la historia del Antiguo Testamento. La paz no ha llegado a Israel y la paz tampoco ha llegado para nosotros. No tenemos paz plena. ¿Me equivoco? De hecho, al igual que el salmista expresa, dice que yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. De la misma manera, cuando nosotros hablamos, el mundo hostil está por la guerra. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando más decimos lo que Dios dice, más hostil es el mundo con nosotros. No nos sorprendamos de esto. No nos sorprendamos. No podemos esperar nada más que guerra y oposición y sufrimiento de parte de un mundo, de una cosmovisión mundial que rechaza a Dios, rechaza la palabra y da la bienvenida a Satanás y sus mentiras. No podemos sorprendernos. Fijaos, hoy en día 260 millones de cristianos hoy sufren altos niveles de persecución. 260 millones. Se dice pronto. Esto es 1 de cada 9 cristianos sufre altos niveles de persecución. Y esta cifra aumenta un 6% cada año. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que esta hostilidad, este sufrimiento, tiene fecha de caducidad, hermanos. Tiene fecha de caducidad para este peregrino que espera con esperanza la paz. ¿Por qué tiene fecha de caducidad? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está esa paz? Dime dónde está. Esta paz solo se encuentra en Cristo. En Cristo. Cristo, queridos hermanos, ha traído paz entre Dios y los hombres. La cruz de Cristo ha terminado con nuestra enemistad contra Dios. Y gracias a Jesús ahora somos llamados un nuevo hombre. ¿Sabéis qué más somos llamados? Una nueva nación. También somos llamados un nuevo reino, formados por los salvos gracias a Cristo. Los salvos que viven y que nos comportamos de manera diferente al resto de la sociedad. Que queremos comportarnos de manera que honramos a Cristo y no honramos a Mesec y a Cedar, a este mundo. Somos un nuevo pueblo que encuentra verdadera satisfacción en Cristo. Amén. Somos extranjeros, somos advenedizos, somos forasteros en un mundo hostil y buscamos peregrinar hacia la paz en Cristo y con Él también, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Hermanos, nuestro oprobio, nuestro sufrimiento por la causa de Cristo tiene un fin, una fecha de caducidad. También nuestras enfermedades y nuestras preocupaciones. Todo esto tiene fecha de caducidad porque ahora, como creyentes, tenemos el pasaporte celestial. No de aquí, de este mundo. ¿Tienes esta esperanza? ¿Tienes la esperanza en la paz que viene? La esperanza de que por mucha hostilidad que soportes hoy, por el hecho de que eres cristiano, por mucho sufrimiento que soportes, tenemos la esperanza, recordando una vez más que hay motivos para confiar y descansar y esperar en nuestro Dios soberano.
porque su Hijo, nuestro Salvador, Él sí que verdaderamente, dice Hebreos 12:3, que Él soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Y sabéis qué hizo en ese momento? O más bien, ¿sabéis lo que no hizo? Cuando Él estaba siendo insultado y vituperado y crucificado en la cruz, ¿sabéis lo que no hizo? No reaccionó. Él no abrió su boca, dice Isaías 53. Pero eso fue en su primera venida. La esperanza del creyente es que en la segunda venida Cristo va a volver y va a abrir su boca. O sí que lo va a hacer. Va a abrir su boca y va a venir en poder y gloria y juicio sobre estas naciones hostiles, mentirosos y engañadores. Y ellos van a recibir el castigo que merecen. Y nosotros como creyentes alabaremos a nuestro Señor por su juicio justo y estaremos con Él en nuestra tierra prometida. Amén. De paz. Si eres creyente, vas a sufrir por Cristo. O deberías. En una medida u otra deberías sufrir por Cristo. No porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos, dice 2 de Timoteo 3:12. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice que sufrir es un regalo de Dios, sufrir por Cristo. Primera de Pedro 2:20 dice que si sufrimos por hacer lo bueno y lo soportamos con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pero en medio de este sufrimiento, el Señor te llama a peregrinar, a continuar, a perseverar, confiando en Él, clamando a Él y a esperar en Él la paz futura. Esta es la exhortación para peregrinar victoriosamente. Y mientras peregrinas, adora a Dios por el camino, como está haciendo nuestro salmista yendo a Jerusalén. Seamos conscientes de esto, hermanos. El verdadero peligro no está cuando sufres. Ese no es el verdadero peligro. El verdadero peligro es si uno no sufre por Cristo. Y gracias al Señor que nosotros cristianos en España no sufrimos esos grandes niveles de persecución, ¿verdad? Pero como peregrinos y nación santa, como ciudadanos del cielo, con una mente cada vez más, debería ser más y más como la de Cristo, ha de ser inevitable. ¿Tienes cada vez más la mente de Cristo desde la palabra de Dios? Es inevitable que cada vez más choques contra el mundo. Es inevitable la hostilidad. Es inevitable la pelea con el mundo. Va a traer hostilidad. Pero si no sufrimos por amor a Cristo en mayor o menor medida, ahí donde estamos, si no sufrimos por Él, puede que sea porque hemos andado y nos hemos detenido y nos hemos sentado con el mundo, usando el lenguaje del Salmo 1, ¿verdad? O nos estamos conformando demasiado al mundo, usando el lenguaje de Pablo en Romanos 12. Y nuestra manera de pensar se parece más a la de Mesec y Cedar que a la de Cristo. Esto es peligroso. Y si es así, puede que la razón sea que es que realmente no has entendido el Evangelio. Te lo tengo que decir. Y el Señor te llama ahora mismo a poner toda tu confianza en su sacrificio en la cruz por tus pecados. El Señor te llama ahora a que te arrepientas y creas en Él y dejes de andar con el mundo y tengas su mente y sufras con gozo por amor a Cristo. Pero si eres creyente, pero estás desviándote en tu peregrinar, lo sepas o no,
Es urgente, es perentorio que vuelvas a Él, que vuelvas a su palabra, que clames al Señor, ¡ay de mí! Porque quizá estás tan cómodo con Mesec y Cedar que no te estás dando cuenta. Entonces mi oración es que sea un hermano tuyo de la congregación el que diga, ¡ay de ti! Y acuda a ti y confronte tu pecado. En cualquier caso, has de regresar al redil y vivir como un verdadero hijo del reino. Y enfrentar una vez más, con confianza, la angustia de amar a Cristo. Porque vas a recibir confrontación del mundo. Y para que peregrines con la esperanza puesta en la paz final con Él en gloria. Sí, vamos a caminar, vamos a peregrinar a menudo con ampollas en los pies, ¿verdad? Con dolores en la espalda, el lumbago, la ciática espiritual, con ataques, con peligros, aún con dudas, pero firmes y adelante, confiando en la promesa de la vida eterna con el Señor. Sufrimos en nuestro peregrinar, nuestra vida, ¿no es así? Sufrimos físicamente, emocionalmente, y la Biblia no minimiza el sufrimiento de creyentes, especialmente los salmos. Son tan vívidos. Pero tenemos al Señor a quien clamar y confiar. Tenemos la esperanza eterna. Tenemos tantos motivos, hermanos, para confiar en Dios en medio de este mundo hostil, teniendo la certeza de que con su ayuda podemos hacerlo victoriosamente. Él nos pide que peregrinemos confiando en Él en la angustia y que peregrinemos poniendo nuestra esperanza en la paz venidera. Esto es lo que expresa uno de mis himnos favoritos de toda la vida, un himno que hemos rescatado hace poco, hace un año, año y medio. Fue un himno escrito precisamente por una joven de la que no se sabe mucho, que murió poco tiempo después de escribirlo. Ella sufrió mucho la enfermedad. Y este himno habla de la lucha de esta vida, de la lucha por el nombre de Cristo, pero habla de la victoria en Cristo, la victoria final en medio de nuestro peregrinaje. Vamos a cantar este himno ahora, pero quisiera leeros de nuevo la letra, un himno que conocéis, y con esto termino. Dice así la primera estrofa: descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid, en la lucha, contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Verso 2, oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado, digno del loor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria y príncipe de amor. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria, y la alabanza a ti será, Señor. Oremos. Señor, gracias por no minimizar el sufrimiento del creyente en tu palabra. Señor, como Él clama en angustia, como pide que su alma sea librada de la mentira y del engaño, como se queja, ay de mí, como es consciente de una sociedad que le rodea, que no tiene los principios, ni los objetivos, ni los deseos que Él tiene, y nada ha cambiado en ese sentido. Miles de años después, como creyentes, vivimos rodeados de personas que no quieren saber nada de ti, que cuando, Señor, traemos tu nombre a la palestra o la opinión de la palabra acerca de un tema, somos fácilmente ninguneados y aún vituperados.
Pero Señor, tú nos llamas a sufrir con gozo por ti, a confiar en ti y a poner nuestra esperanza de que por mucho sufrimiento que tengamos hoy, tú, Señor, en Cristo has ganado la victoria, la paz eterna. Primero contigo, ya no somos enemigos tuyos, pero también viviendo en un nuevo cielo, una nueva tierra, libres de sufrimiento, Dios. Señor, ayúdanos a tener certezas que nos lleven a sufrir con gozo por ti, porque esto es adoración a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.